Hey parceros, ¿quieren conocer Venecia? No se despeguen. Hey parceros, ¿cómo están? Es un verdadero placer para mí estar nuevamente con ustedes. Como pudieron ver al inicio del video, los saludo desde el hermosísimo país de Italia. Más exactamente, este día nos encontramos en la bellísima Venecia, Italia. Y pues la idea del video de hoy, sencilla, vamos a recorrer Venecia. Bueno parceros, oficialmente nuestro recorrido empieza aquí. Nos encontramos directamente en la estación de trenes de Santa Lucía, Venecia. Y una vez salimos de la estación, lo primero que nos vamos a encontrar es con este hermosísimo panorama. Háganme el favor. Si ustedes tienen pensado venir por acá o en algún momento se les da la oportunidad, van a alojarse muy seguramente acá directamente en Venecia o en Mestre. Mestre es una localidad que queda muy cerquita de la parte turística de Venecia, pero tiene una ubicación súper conveniente para los viajeros porque allí es mucho más barato alojarse que acá. Claro está que el precio que se paga aquí es por esta maravillosa vista. Pero pues más allá de eso, como les vengo diciendo, súper cerquita y recomendado quedarse en Mestre. Ahora sí, entrados en contexto, les voy contando también daticos curiosos. Venecia, más conocida como la ciudad de los canales, tiene más de 150 canales. Y ojo a esto, aquí no se utilizan para absolutamente nada carros. Entonces, en total hay más de 400 puentes para comunicar a las personas de un lugar a otro. Toda la movilidad se hace a pie o en góndolas, o cuando las personas no se quieren movilizar a pie, simplemente toman algo que se llama vaporetto. El vaporetto es esta especie de bus acuático y no solo existen vaporettos, sino también taxis e incluso las ambulancias, como pueden ver acá. En este momento está pasando una ambulancia, vean. Y por supuesto, el famoso paseo en góndola. A decir verdad, es un poquito caro. Imagínense que un paseíto de media hora, sea para 2, 3, 4 personas, vale 80 euros. Y dejando atrás un poquito el tema del transporte, nos vamos adentrando más y más en Venecia. El plan aquí súper sencillo, es perderse por entre esta cantidad de callejones que existen. Por todo lado van a encontrar callejones. Eventualmente uno va llegando pues cada cierto tanto a estas plazoletas, y en estas plazoletas pues hay tiendas de souvenirs, hay tiendas en donde tomar café, etcétera, etcétera. Bueno parceros, hemos llegado a uno de esos puntos obligatorios a visitar en Venecia. Nos encontramos en este momento en el puente Rialto. Este puente quizás es el más icónico de acá, no solamente por la hermosura de su arquitectura, sino que también es un punto en el que todo el mundo viene a tomarse la foto. Y la razón es que desde acá se va a poder disfrutar de una de las vistas más hermosas de Venecia.
parceros, hemos llegado al lugar más icónico de la Vela Venecia. Nos encontramos en la plazoleta de San Marcos. Atrás mío se encuentra la Basílica de San Marcos, una verdadera obra de arte. De hecho, me acaban de mencionar hace un momento que este es el claro ejemplo de un tipo de arte que se llama bizantino. Y justo al lado se encuentra este campanario que mide 98.6 metros en su totalidad. Y como dato curioso, les cuento que tenemos agua alta. La agua alta, por si ustedes no saben y se acaban de enterar como yo, es cuando sube la marea y pues inunda la plazoleta. Entonces, pues para que la gente pueda pasear sin problema, simplemente ponen estas plataformas que suben prácticamente como medio metro del piso y les da la oportunidad a las personas de transitar sin problema. Bueno, vamos a entrar a la basílica. Una vez entremos creo que no va a poder grabar mucho. A few moments later. Listo, salimos. Esa visitica a esa basílica fue muy rápida. La verdad me frené un poquito cuando me dijeron que no podía grabar. Más sin embargo, yo sé que muchos de ustedes están interesados y les dio la curiosidad de saber cómo era la basílica por dentro. Ahí les cuento que tiene un costo de 3 euros la entrada. Y afortunadamente tenemos pues esa camarita que ustedes ven acá, que fue la que me permitió hacer unas tomas para que ustedes no se pierdan de este gran momento. Ahí les dejo estas imágenes. Y muy cerquita se encuentra este puente que se llama el Puente de los Suspiros, que la verdad alberga una historia que no sé cómo tomarla, si triste o interesante. Y es porque resulta que el nombre de este puente se lo dan o se lo dieron precisamente porque justamente acá cruzaban todos los presos en ese tiempo condenados. Y pues podían mirar desde estas ventanitas el hermoso paisaje que hay dando su último suspiro de libertad. Es por esto que se llama el Puente de los Suspiros. La ciudad de Venecia fue construida en el siglo V después de Cristo y las personas resultaron acentuándose aquí justamente por estar huyendo de los bárbaros. En aquel tiempo, todo ciudadano que no fuera romano ni de Grecia era considerado un bárbaro. Luego, con el paso del tiempo, la ciudad empezó a ser un punto muy fuerte de comercio y pues llegó a ser lo que hoy en día conocemos como la bellísima Venecia. Claro está que tuvieron que pasar muchísimos sucesos a lo largo de la historia para llegar a esto, pero quería contarles de forma muy resumida lo que me acabé de enterar de cómo se creó Venecia. Bueno, si ustedes no tienen tanto presupuesto y quieren aún así no perderse el paseo en góndola, van a tener la oportunidad, solo por 2 euros por persona, nos va a dar un paseíto que más o menos dura unos 30 segundos, pero les va a dar la oportunidad de pasear en góndola así tengan poquito presupuesto. Pues bueno, parceros, aquí termina nuestro recorrido justamente en donde iniciamos. Por favor, no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo videazo. Los quiero, chao.